Gloria sea al Señor Jesús. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con la enseñanza que nos corresponde el día de hoy. Para esto les voy a invitar, mis amados hermanos, que vayan a la epístola según Santiago, en su capítulo número 1. Epístola de Santiago, capítulo número 1. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. El tema que hoy y de pronto en las dos siguientes enseñanzas vamos a desarrollar se titula Consejos bíblicos. Oígase bien. ¿Consejos qué? Bíblicos para una vida cristiana útil. Consejos bíblicos para una vida cristiana útil. Y vamos a empezar revisando lo que nuestro hermano Santiago nos comparte en la palabra del Señor, en su epístola, en el capítulo número 1, del verso 1 en adelante. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera, mis amados hermanos: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. Salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen ¿en qué cosas? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que ustedes sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Vamos a ir revisando parte por parte. El apóstol, el hermano Santiago, más bien, no el apóstol, sino el hermano Santiago, empieza su salutación diciendo que él es siervo de Dios. ¿Y de quién? Y del Señor ¿qué? Jesucristo. Están como apagados hoy, mis hermanos. Santiago capítulo 1. ¿Ya estamos ahí todos? Amén. Confírmenme, amén todos. Amén. Santiago 1, versículo 1. Amén. ¿Listo? Dice entonces, Santiago, siervo del Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. El hermano Santiago empieza haciendo una salutación primeramente al Dios Padre, diciendo que es su siervo, pero también diciendo que es siervo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por toda la Escritura, mis amados hermanos, nosotros vemos cómo los santos hombres de Dios en el Nuevo Testamento, los apóstoles y los siervos de Jesucristo, hacen una clara referencia y una clara diferencia entre el Padre y ¿quién más? Y el Hijo. En los estudios bíblicos, en los estudios de formación bíblica, los discipulados que estamos haciendo los miércoles en nuestra congregación, la semana pasada, o esta semana más bien, revisábamos acerca de la historia del Señor llamado Praxeas, un hombre que vivió entre el segundo y tercer siglo de nuestra cristiandad y empezó a introducir enseñanzas incorrectas acerca de la deidad de Dios. Praxeas fue la persona que empezó a enseñar en medio de la congregación la herejía o la falsa enseñanza de la unicidad, mis amados hermanos. Muchos dicen que esa doctrina unicitaria está claramente establecida en la Biblia, pero no es así. Porque la palabra de Dios no dice por ningún lado que Jesucristo es el mismo Padre. Jesús claramente en las Escrituras dice que Él vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Eso lo dice por toda la Escritura, por todo el Nuevo Testamento.
Los apóstoles Pedro, Juan, Pablo y todos los demás escritores que hay en el Nuevo Testamento siempre hacen una clara diferencia entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Que aunque son parte de una misma deidad, de una misma esencia como Dios, tienen funciones distintas. Dios Padre es el que gobierna todo, el soberano de toda la creación y por quien todas las cosas subsisten. Amén. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir la voluntad de su Santo Padre al morir en una cruz para extender por medio de su sacrificio en la cruz salvación a toda la humanidad. A los que creen en él, su Hijo. Jesús murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. A que los que, ¿qué hermano? Dígalo fuerte. A los que le dio el Padre. A los que el Padre le dio. Si usted no me cree, anote esta cita. San Juan capítulo 6 y revise todo el capítulo. Y ahí viene el apóstol Pablo diciendo, el Señor Jesús viene y hace unas declaraciones tremendas. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. ¿Cierto? Todo aquel que tenga sed, yo le daré también agua de vida. Y también dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y después dice, y la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me dio. Tanto así que en el versículo 44 de San Juan, capítulo 6, dice, no murmuren entre ustedes porque yo ya les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Y en el versículo 65 del mismo texto vuelve y lo confirma diciendo, yo ya les he dicho antes que nadie puede venir a mí si el Padre que está en los cielos no lo atrae. Así que Cristo en la cruz no murió por toda la humanidad. Porque entonces, ¿qué razón de ser tendría la fe en Cristo si Él en la cruz pagó por los pecados de todo el mundo? Muchos manejan el contexto de que la salvación es universal. Y no es así. Ay, pastor, pero San Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Analicémosla. De tal manera amó ¿quién? Dios. ¿A quién? Al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo se salvara. Solo el que en él cree. Para que todo aquel que en él cree. Ya no es todo el que no ha creído, ese ya fue condenado. Es que el versículo que más usan para hablar de una redención universal está haciendo una claridad de que no todos van a ser salvos. Entonces la redención no es universal. Es para aquellos que creen. Pero cualquiera puede creer en Cristo. Tampoco. Porque nosotros no podemos hacer doctrina ni establecer fundamentos de fe basado en una sola cita bíblica. Tenemos que tener el panorama completo de lo que Juan enseñó, de lo que Lucas enseñó, de lo que Mateo enseñó, de lo que Marcos escribió, de lo que Pablo enseñó, de lo que Pedro enseñó y de las declaraciones mismas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el capítulo 6 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Así de sencillo. Y el hermano Santiago, en su primer versículo de su epístola, en el capítulo 1, versículo 1, lo primero que él dice es que él es siervo del Dios Padre y de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, haciendo una clara diferencia en la doctrina de la deidad de Dios que establece al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y Praxeas entró hace 1800 años atrás a tergiversar y a distorsionar esta enseñanza. Pero gloria sea al Señor, que también aparecieron grandes hijos de Dios, grandes líderes del cristianismo en esa época, como lo revisamos en el estudio bíblico, como ¿quién? Tertuliano, ¿se acuerdan? Que escribió inclusive un tratado evangélico llamado Contra Praxeas para enseñarle a la iglesia cristiana, advertirle de los peligros de estos falsos profetas que introducían encubiertamente herejías destructoras, como lo dice Pablo.
Nosotros tenemos como hijos de Dios que tener una fe clara y una fe cimentada en las Escrituras, mis amados hermanos. No es lo que a nosotros nos parece, no es lo que otros dicen, no es lo que este dijo, sino en lo que está claramente establecido en la Escritura. Alguna vez alguien me dijo, no, es que Jesucristo es el mismo Padre. Y yo le digo, entonces tenemos que quitar las citas bíblicas de la Biblia donde dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Tenemos también que quitar todas esas hojas de la Biblia donde dice que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Tenemos que quitar esas citas bíblicas donde dice que en el juicio nosotros tenemos un abogado delante de Dios, porque Dios es el juez, pero nuestro abogado es Jesucristo. Tenemos que quitar todo San Juan capítulo 17, donde Jesús le ora al Padre y le pide por sus discípulos y por los que ellos van a discipular. Si negáramos esta verdad tan fundamental de la Escritura, entonces tendríamos, hermanos, que cambiar la Escritura. Así de sencillo. Y esto, como siempre se lo digo, no me lo he inventado yo. Lo dice la Escritura, mis amados hermanos. Ahora bien, el hermano Santiago no solamente hace su salutación a Dios el Padre y a Dios el Hijo, sino que también saluda a quienes, a los hermanos. ¿A quiénes saluda, mis amados hermanos? Primer versículo. A las 12 tribus de Israel. Él saluda a toda la nación de Israel, que en ese momento estaban ¿en dónde? En la dispersión. ¿Quién de ustedes sabe qué es la dispersión? ¿O qué fue la dispersión? ¿Cómo separarse? Se separaron, porque dispersar es separar, cada uno coger para su lado. Y Santiago saluda a la nación de Israel que está ¿en qué? En la dispersión, separada. ¿Alguno me puede explicar por qué estaba separado en este momento Israel? ¿De qué estaban separados? Por algún, no sé, pero yo por algún rey. El libro de Santiago se escribió alrededor del año 75 después de Cristo. Fechas más, fechas menos. Alrededor del año 75 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo había un emperador romano llamado Tito. ¿Cómo se llamaba? Tito. Escuchen, anoten. Un emperador romano llamado Tito, el cual, dentro de sus políticas de Estado, entró a la nación de Israel, mandó ejércitos para destruir la nación de Israel, porque estaban cansados de muchas cosas políticas, de los impuestos, porque Israel a la luz de ellos ya no era lucrativa de ninguna manera, además porque para ellos el cristianismo había nacido en Israel y desde Israel se había gestado la gran religión o la gran creencia que estaba tumbando a todas las demás doctrinas en Asia y en Europa. Entonces ellos atacaron a la nación de Israel para acabar con el judaísmo, pero sobre todo para tratar de acabar con el cristianismo, que en ese momento estaba en un auge impresionante, pese a que los perseguían. Entre más perseguían y mataban cristianos, más cristianos devotos aparecían en todo el mundo. Entonces ellos entran a Israel, destruyen la nación de Israel, saquean a Israel y expulsan, echan afuera a sus ciudadanos. Todos los israelitas de aquella época tuvieron que salir por fuerza de su nación y dispersarse entre las demás naciones del mundo conocido de ese entonces. En ese momento, en el año 70, bajo las órdenes
de Tito, el emperador romano, es que el templo de Salomón, el segundo templo, porque acuérdense que ya había sido construido, destruido, ya lo habían vuelto a levantar, y este era el segundo templo, y ese segundo templo fue destruido, tanto así que del templo de Israel, del templo de Salomón, hasta el día de hoy, lo único que se sostiene en pie es un gran muro del patio, al que hoy en día se le conoce como el muro de las lamentaciones. ¿Y por qué el muro de las lamentaciones? Porque ahora que los israelitas ya tienen otra vez acceso a su ciudad, a sus lugares, ese muro, se lamentan allí por todo lo que ha pasado, por el oprobio que Israel ha sufrido a través de todas las décadas, a través de todos los siglos, por la persecución que han sufrido de parte de todos los imperios. El último que los persiguió, ¿quién fue? Hitler. ¿Se acuerdan? Eso fue hace muy poco tiempo, para el año 45. Había 12 millones de judíos en todo el mundo, de israelíes. Y con este holocausto nazi, como se conoce, Hitler mató a más de la mitad de la población de los israelitas en todo el mundo. Redujo a la mitad la población de israelitas. Y por eso las Naciones Unidas les permitieron a ellos, después de 2000 años, volver a entrar en esa tierra de la que fueron echados por el emperador Tito, hace 2000 años atrás. Y ellos están en medio de una tierra que estaba invadida por sus enemigos, y por eso es la famosa guerra allá, el conflicto del Medio Oriente. Porque los israelitas están tratando de recuperar a la fuerza lo que les pertenece, pero obviamente sus ocupantes, los que habían invadido, los palestinos, los musulmanes, no quieren entregar. Entonces ese es el conflicto que hay allá. Una pelea, ¿por qué? Por tierras. Y lleva un tiempo considerable. Ahora bien, el hermano Santiago saluda a toda la nación de Israel que por esta causa, por esta persecución, tuvieron que salir a la fuerza de su nación y tener que ir a vivir a diferentes lugares en el mundo. Quiere decir que esta carta de Santiago no solamente se leyó en una ciudad o en un país específico, sino que fue mandada a todos los lugares posibles donde estuvieran israelíes y donde estuviera el pueblo de Cristo esparcido en ese momento por todo el mundo árabe, por todo el mundo asiático y por la Europa conocida de ese entonces. Y empieza el versículo número 2 a decir lo siguiente. Precisamente porque estaban viviendo una persecución, porque habían sido dispersados de esta manera, les dice en el versículo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Él no le estaba hablando a una iglesia que estaba viviendo de maravilla, o a un pueblo israelí que estaba viviendo súper bien, que no le faltaba nada. Él estaba hablando a un pueblo y a una iglesia que estaban siendo perseguidos, que habían sido expulsados de su nación, que habían sido dispersados a la fuerza, que sus lugares sagrados fueron destruidos, que su santa nación fue invadida por sus enemigos. ¿Cómo estaría el corazón de los israelitas y de los cristianos judíos en esa época frente a tales adversidades? Y sabiendo que el imperio romano, que dominaba la gran mayoría del mundo conocido en esa época, perseguía a muerte a todo el que invocara el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros, para entender ese versículo 2, hubiésemos puesto en contexto el versículo 1. Porque muchos leen a los hermanos de la dispersión y después dice: gócense cuando hayan en diversas pruebas. Y los pastores quieren traer este versículo 2 para decirle: tranquilo, relájese, no se preocupe por las pruebas. El Señor no está hablando de unas pruebas simples, está hablando de pruebas que eran supremamente grandes y difíciles para vivir y afrontar, pruebas que inclusive llevaban a la muerte. Estas personas tuvieron que salir de su tierra, ser expulsados de sus lugares,
se les acabó su ganado, sus riquezas, todo lo que tenían, sus propiedades, todo. Muchos perdieron la vida, perdieron familias enteras en esa salida. Y estaban empezando a levantar y a enderezar y a construir una nueva vida, lejos de su patria, lejos de su nación, lejos de sus costumbres, de sus lugares sagrados y en un mundo que los perseguía. No solo para criticarlos o quitarles cuanto tuvieran, sino para quitarles aún su propia vida. Y Santiago les dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se enfrenten a diversas pruebas y dificultades. Pero hoy, a nuestra realidad cristiana, nosotros tenemos un problema muy mínimo y ya queremos tirar la toalla y dejar las cosas botadas en la fe cristiana. Tengo un problema familiar y ese problema familiar ya es el acabose para yo no seguir a Cristo. Cuando estas personas a las que el hermano Santiago le hablaba, les decía, gócense aún en medio de estas dificultades, y como lo dicen todas las escrituras, no desfallen, no desmayen, manténganse firmes a la profesión que fueron llamados, a esta vocación. Si es necesario, su vida den por Dios. Pero muchos en las congregaciones cristianas, la gran mayoría del pueblo cristiano no quiere dar una hora de tiempo para el Señor, no quiere dar algo para el Señor, no quiere dar su corazón para el Señor, quieren seguir dándole cosas a medias al Señor. Y el apóstol Pablo dijo claramente que todo lo que para muchos pudiera haber sido y que para él mismo hubiera podido ser ganancia, todo eso lo tenía como, ¿por qué? Basura, por amor a Cristo, por amor a su conocimiento y por vivir para Él. Amén. Tanto así que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo vivo en esta vida como cristiano, en verdad viviré como hijo de Dios, agradando en toda mi manera de ser a Cristo. Y si muero, lo haré por Él. Y así fue. Murió por Cristo. Murió decapitado en Roma por órdenes del emperador Nerón, por la fe en Cristo. Pero muchos cristianos, lo digo así, cristianos, no quieren dar una hora de su tiempo para el Señor. Prefieren el tiempo. ¿Señor? Prefieren el tiempo. Prefieren dar un tiempo, pero no dar su tiempo. Dicen que lo quieren hacer todo, pero cuando se les dice el pastor o el hermano o la hermana que está ahí dirigiendo hermanos, hay que ir a visitar, no tengo tiempo. Hay que ir a hacer la obra. Hay que venir a los estudios. No, me dio pereza, estoy cansado, me duele una muela. Como lo decía aquella, salen a la... Uy, no está como Paco, va a llover. No, yo mejor no voy para no mojarme. Ojalá yo para no ir. Cosas tan simples, tan banales, tan sencillas, demuestran que la fe de muchos hermanos y hermanas realmente no es fe. Demuestran que la gran mayoría del cristianismo no viven por fe, sino se mueven por emociones. Y todavía hoy en día hay muchos que se preguntan por qué el cristianismo actual está tan mediocre, está tan distorsionado. Porque la fe de muchos no es una fe inquebrantable. Es una fe, tengo que decirlo, de juguete. Pero Santiago le dijo, gócense cuando pasen por diversas pruebas. El primer consejo práctico bíblico para una vida cristiana útil delante del Señor es que cuando nosotros nos tengamos pruebas y tengamos dificultades, nunca andemos con una mentalidad de derrota ni de autocompasión. Como muchos dicen, se paran al espejo y dicen, ay, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito.
y se autocompadecen y se autoflagelan a sí mismos y empiezan a tener una actitud de pobrecito mío, es que porque a mí me pasa esto, es porque esto, cuando la Escritura dice que tú y yo somos un tesoro especial para el Señor, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que no somos cualquier cosa, que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria, de las tinieblas, a su luz admirable, a su gloria eterna. Nosotros no somos pobrecitos, somos un real tesoro en las manos del Señor. Somos un precioso tesoro. Así que el verdadero cristiano no vive autocompadeciéndose, sino al contrario, aún en su debilidad desarrollando fortaleza. Pablo lo dijo, el débil diga, fuerte soy. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura, mis amados hermanos? Vuelvo y lo pregunto, ¿lo dice o no lo dice la Escritura? Así lo dice. Así lo dice. Y si la Escritura nos dice, aún en medio de nuestras debilidades, hagámonos fuertes. ¿Por qué entonces hay cristianos que se quieren hasta cortar las venas? Gócense cuando se hallen en medio de diversas pruebas. Y estos hermanos claramente lo decían con un corazón sincero. Porque ninguno de ellos murió de una forma natural. Ay, no. Murió en la paz del Señor en medio de su hogar, rodeado de su esposa, de sus hijos. No. Por la causa del Señor murieron apedreados, decapitados. Si no estoy mal, a este hermano fue el que tomaron los sacerdotes y lo lanzaron del pináculo del templo. Y allá lo lanzaron y lo mataron. Y dice la historia de la iglesia que el hombre cuando cae no murió, quedó muy mal, pero no murió. Y luego lo terminaron de matar con golpes de palo, de garrote. Lo masacraron. Si usted hiciera un estudio acerca de cómo murieron cada uno de los apóstoles y los siervos que escribieron la Escritura, usted quedaría impactado. Y aún en medio de su muerte glorificaban al Señor. Esteban, mientras estaba siendo apedreado, lo dice el libro de los Hechos, dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No murió renegando ni llorando. A Pablo y Silas, cuando en la ciudad de Filipos los toman presos y los golpean y les desnudan y los vuelven una nada y los llevan al calabozo de más adentro, dice la Escritura que ellos a medianoche no estaban llorando diciendo: pobrecitos nosotros, ay, me duele esto. No, dice la Escritura que estaban alabando al Señor, orando y cantando al Señor, y los presos los oían. Pero a mí me pasa algo simple y yo me pongo a llorar. Me pongo a escuchar música depresiva o a ver cosas que me deprimen más porque yo estoy pobrecito, porque me siento mal, porque a mí, si yo soy tan bueno, si yo no he hecho nada malo. Y siempre es la autocompasión. Pues no, señores. El verdadero cristiano no se autocompadece, porque el verdadero cristiano, ante todo, tiene una fe irreprensible. Y irreprensible significa una fe inquebrantable. No hay argumento, no hay prueba, no hay momento o situación que puedan doblegar mi fe. Porque mi fe está sostenida en Cristo. Por eso mi pueblo pereció. Y por eso mi pueblo pereció. Y pasa ahorita, porque es que no le enseñan a la gente la Escritura como es. Amén. Y no estudian lo que le pasó a ella. Ah, sí, Pablo la pasó así. ¿Quién le manda eso? Piensan que la pasaron chévere, si no fue así. No fue así. ¿Sabía usted que muchas de las epístolas, casi todas las epístolas del apóstol Pablo, que traen gozo, alegría y fortaleza a los hermanos, él las escribió desde la cárcel mientras estaba esperando su sentencia de muerte?
Él, en vez de estar escribiendo, oren por mí, mis hermanos, que estoy en una situación difícil, oren para que se deshaga el proceso, para que el Señor me saque aquí. No hay un solo, reprendan al diablo, no, hermano. Ayúdenme, entremos en una cadena de oración y ayuno para que el Señor reprenda al diablo. No lo hicieron. Nunca usted lo ve con esa actitud. Al contrario, trataba los temas de la iglesia. Ojo con esto, pilas con esto, la palabra del Señor es esto. Acuérdense lo que Cristo hizo, acuérdense lo que el apóstol es esto, acuérdense que la fe es esto, que la gracia es esto, que la ley es esto. Pilas con el matrimonio, pilas con esto, pilas con lo otro. Toda la escritura está cargada de una palabra que nos inspira a crecer, a sonreír, a gozarnos en el Señor, a ser fuertes. Pero no. Hoy llovió y no vengo al culto. Hoy me llamó mi familia, es preferible mi familia que la iglesia. Hoy pasó esto y es preferible esto. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un mundial donde los partidos de la selección casi siempre los daban los domingos en la mañana? Pues yo me acuerdo que en esa época, la congregación donde yo estaba, una congregación de alta gente, y me acuerdo que por la mitad o menos de la mitad. Y sorpréndase que muchos de los que llegaban era con la camiseta. Y otros, mientras el pastor predicaba, estaban allá. O se metían al baño. ¿Sí? O si le metían el gol. Y el pastor decía, amén, amén. Pero estaban, ¿dónde está nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fe? Ahora entiende por qué Jesús dice que muchos son los llamados, muchos llegarán al cristianismo, muchos ocuparán sillas en medio de las congregaciones, pero pocos son los escogidos, porque son muy pocos los que se atreven a vivir en verdad para sí. Amén. Primer consejo, gócese cuando esté atravesando por diversas pruebas o situaciones, porque entienda que cada cosa que a nosotros nos pasa, dice la Biblia en Romanos 8:28, ¿cierto? Dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda ¿para qué? Bien. Para bien. Cualquier situación, por muy difícil que parezca o que nos afecte, todo nos ayuda para bien. Esto es a los que conforme al propósito del Señor hemos sido ¿qué? Llamados, escogidos. Mire, llevamos 2 versículos y todo lo que se habla. Sigue diciendo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hace 8 días hablábamos de la paciencia en este mismo lugar, cuando desarrollamos la justificación de la fe, ¿cierto? Y la paciencia es la capacidad que Dios nos da a nosotros para entender por qué estoy pasando esta situación y a qué me quiere o qué debo aprender en medio de esta situación. Pero también paciencia en relación a las demás personas es la capacidad que Dios me da de entender a otras personas por qué son así, poderles entender y al comprenderlos, saber cómo poder ayudarles o transformarles. Por eso en la charla que tuvimos ahí en la casa de algunos de ustedes en estos días, nosotros no vamos a imponerle la fe a nadie. Escuchamos con paciencia. Miramos cómo está el corazón de esas personas. Procuramos entender qué los ha llevado a estar en ese estado que están, para después, teniendo ese conocimiento, poder traer a su vida y a su corazón una palabra que quizás les ayude, una palabra que les cambie y que les impulse a mejorar. Sabiendo que vuestra fe o esas pruebas de vuestra fe producen ¿qué? Paciencia. Ahora usted no diga que porque le salió algo mal en el negocio eso es una prueba del Señor. No. Aquí el hermano Santiago dice vuestra prueba de ¿qué? De fe. No todas las cosas que pasan en nuestra vida son pruebas del Señor. Uy, el Señor me está probando aquí con el trabajo. No
Muchas de las cosas que pasan en nuestro diario vivir son consecuencias de nuestros propios actos. Amén. ¿Cierto? Si yo estoy en el colegio o en la universidad y estoy haciendo un examen, pero yo no estudié para el examen y me rajé en el examen, me tiré la materia por eso, ay, eso es una prueba del Señor, que el Señor no meta al Señor en eso. Eso es consecuencia de usted no ser diligente y haber estudiado. La gran mayoría de las personas a las que las echan del trabajo, generalmente no las echan porque sean buenos empleados. Los echan es porque sencillamente no fueron aptos para el puesto. Ay, es que me tienen rabia, es que quién sabe qué prueba el Señor. Una vez yo escuché, el Señor me está probando porque yo no sé qué querrá enseñarme el Señor, porque ya tengo 3 trabajos en menos de 2 meses y de los 3 me han echado. Y yo le dije a esa persona, qué pena, pero yo no creo que sea el Señor. Yo creo que es más bien usted que tiene que cambiar su actitud frente a cualquier trabajo. Porque la Escritura nos ordena que en todas las áreas de la vida nuestra debemos procurar ser ¿qué? Diligentes. Debemos procurar ser serios, responsables. Y muchas personas aprenden a ser diligentes, serios y responsables para unas cosas, pero para otras no. Son diligentes, responsables y serios en el trabajo, pero en su hogar no lo son. O muchos son diligentes en su hogar, pero no lo son en el trabajo. Y el Señor nos ordena que en todas las áreas de nuestra vida nosotros procuremos ser serios, prudentes, diligentes y responsables. ¿Que es fácil? No, pero tampoco es imposible. Gloria sea al Señor Jesús. Y si nosotros aprendemos a recibir las pruebas de la manera correcta, esas pruebas producirán paciencia, producirán esperanza, gozo y paz en nuestra vida. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que ustedes sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Mas esa paciencia que ustedes desarrollan por medio de esas pruebas y dificultades que el Señor muchas veces nos permite tener en la fe, tenga su obra completa. Es decir, si el Señor está desarrollando paciencia en tu vida, si el Señor quiere traer estas cosas en tu vida, no es para que usted se quede con eso, sino para que el día de mañana, en todas las demás áreas de su vida, usted pueda aplicar lo que el Señor le ha enseñado. Usted puede desarrollar paciencia, tener paz con sus semejantes, vivir alegre en medio de cualquier circunstancia. Porque si yo no me alegro con lo que Dios me permite vivir, mucho menos estaré alegre y contento con lo que me pasa en el mundo. Pero si mi fe está puesta en Dios, si mi paz está puesta en Dios, si mi gozo y mi fortaleza provienen de Él, ni en mi vida cristiana, ni en mi vida común, ordinaria, secular, como lo dicen algunas iglesias, ni en mi trabajo, estudio, familia, relaciones personales con nadie, yo seré conmovido porque mi confianza no estará puesta en los hombres o en las circunstancias, sino en el Señor y en su santa voluntad. Y quien depende de Dios y quien confía en Dios jamás será avergonzado. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pero sigue diciendo la Escritura. Versículo 5. Un consejo útil para nuestra vida cristiana. Y si a alguno de ustedes le falta ¿qué? Sabiduría. Si alguno de ustedes dice, es que a mí yo no puedo aprender muchos, y ahí quiero decir esto. ¿Usted cree que es correcto que usted como hijo de Dios viva diciendo que usted es un brutico? No. Solo porque si en ciertas cosas de la vida usted no tiene ciertas capacidades. ¿Es agradable eso al Señor? Cuando el Señor nos ha dicho que nosotros somos su especial tesoro y que Él nos ha dado un lugar que está por encima del mundo, que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús allá en los cielos, y que estamos escogidos para ser reyes, sacerdotes dentro de su reino glorioso.
¿Usted cree que es correcto que usted viva autocompadeciéndose y autoflagelándose, disculpe, y llegando al extremo de decirse a sí mismo que usted es un bruto? Porque si usted se dice a sí mismo que usted es un bruto, entonces lo que usted está declarando es que el Señor no hizo nada bien con usted. Usted está rechazando la obra que les ha hecho. Pero aquí el hermano dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Ay, es que yo soy un bruto, es que yo no sé, es que yo no puedo. ¡No! Deben decir y pedirle al Señor que les dé sabiduría, que les ayude en esas áreas de la vida en la que de pronto no somos tan hábiles, para que el Señor nos dé a los que le pedimos sin dudar, como lo dice, en abundancia y sin reproche. Veamos el texto. No se lo crean al pastor Adrián. Créanselo a la palabra del Señor. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será qué? Dada. Pídale al Señor sabiduría. Pídale al Señor que le ayude a hacer las cosas bien, y Él se lo dará sin reproche. Y no se lo negará. Así como hizo el rey Salomón. El rey Salomón, un joven que estaba recibiendo el reino, y el Señor dijo, pídeme lo que quieras. Si hoy el Señor le dijera, pídeme lo que quieras, ¿usted qué le pediría? Como el genio de la lámpara, ¿no? Haciendo una comparación un poco valorable. ¿Ah? Señor, hazme rico, tápame el plato. No faltará el hermano, ay, Señor, que la hermanita de allá me ponga cuidado, por favor. ¿Cierto? ¿Qué tantas cosas locas le pudiéramos pedir al Señor si nos hicieran esa oferta a nosotros? Pero lo que me aterra es que un joven que está a punto de recibir un reino y que el Señor le dice, pídeme lo que quiere, y él pudo decirle que no tenga enemigos. O deme plata, o que mientras yo esté no me falte nada. No, dijo, Señor, soy un niño. Tengo esta responsabilidad tan grande. Te pido que a mí me des mucha sabiduría para dirigir lo que tú pones en mis manos. Y en mi área material y en mis necesidades, Señor, que no me falte lo necesario para vivir. Dame lo necesario para vivir. Y esa oración tan humilde, esa petición tan humilde, provocó que no solamente Salomón fuera el hombre más sabio que ha estado sobre la tierra, aún con sus defectos como humano, ¿cierto? Sino que fue el hombre más rico que hubo en el mundo conocido en esa época. Y también tuvo un reino de paz y de justicia mientras estuvo. No tuvo enemigos, no tuvo guerras que librar, estuvo en paz con todos. Y Israel, por medio de él, en ese momento, fue el reinado más glorioso y próspero que había en el mundo conocido desde entonces. Tanto así que los reyes, las reinas de otras naciones venían para escuchar su sabiduría, para contemplar la majestad de sus palacios, la majestad del templo que él construyó, porque el templo de Salomón, el templo de Dios sobre la tierra, era la obra arquitectónica más tremenda y hermosa del mundo conocido en esa época. No era una iglesia ahí, sino era una mega ciudad. Un lugar donde diariamente trabajaban casi 100,000 personas al servicio del Señor, sacrificando, ofreciendo oraciones, haciendo todos los oficios. Inclusive había un cuerpo de más o menos, si no me acuerdo, si no estoy mal, había más o menos 44,000 músicos. Cada hora del día en el templo de Dios había alabanza, todo el tiempo, mientras se hacían todas las cosas, todas las funciones del templo, había alabanza. Gloria sea al Señor. Tenemos que pasar de la capa. Vamos a ir a
Gloria sea al Señor. Algo impresionante. Dice que esto, primero de una promesa que Dios le había hecho al rey David, de que sobre su descendencia él aseguraba la venida del Mesías. Pero también sobre la oración de un joven que le pide al Señor: tú me quieres dar todo, yo solo te pido sabiduría. Y el hermano Santiago nos dice: ¿tú quieres tener una vida agradable al Señor? ¿Quieres que te dé consejo? Pues si te falta sabiduría, no reniegues, no te golpees, no te creas menos que nadie. No, pídele al Señor que te conceda sabiduría. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos pedirle eso al Señor diariamente. Amén. Que nos dé más sabiduría, que nos dé más entendimiento y más capacidades en nuestras vidas para hacer lo que es justo y agradable delante de Él día tras día. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pero ¿cómo debe pedirle? Con fe. ¡Ay, Señor, deme sabiduría! Pues si quieres. No. Versículo 6. Pero si lo va a pedir, pídalo con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si le vas a pedir algo al Señor, pídeselo con fe. Ay, Señor, yo te pido que me des sabiduría. Ay, pero es que ya esto es tan brutico que no creo que pueda ser. Señor, dame esto. Ah, pero es que yo la veo de todas maneras muy difícil. Señor, obra en esta área de mi vida. Ah, pero yo creo que tiene cosas más importantes que hacer que ponerme cuidado. El que pida, pida con fe, no dudando nada. Porque no piense que el que pide y duda recibirá alguna cosa del Señor. Y hay quienes piden y piden, pero dudan y dudan, y luego reniegan del Señor. Es que el Señor a mí no me escucha, es que el Señor a mí no me quiere, es que yo no soy tan importante, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y todo pasa porque no leen la Escritura. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero ¿cómo puede usted conocer la verdad y lo que es agradable al Señor y cómo vivir y tener una vida sana en el Señor si usted no lee la palabra? Si a toda hora es esperando que otros les hablen de Dios y usted no hace su tarea. ¿Qué debo hacer para tal cosa? Señor, háblame. Y como el meme cristiano, y si el Señor lo hiciera de esa manera, se abriría el cielo y le mandaría así una Biblia. Ahí está. Señor, háblame, muéstrame. El Señor, ahí tiene la Biblia. Ahí tiene mi palabra escrita. ¿Qué más quiere que le muestre? Yo no sé si a ustedes no les da cosa, dicen por ahí. ¿Sí? Cuando nos encontramos con estas personas que llegan y a donde llegan con la Biblia bajo el brazo, pero bien guardada, y cuando van a hablar, no, es que el Señor me muestra, es que el Señor me está diciendo. ¿Qué le está diciendo el Señor? La palabra de Dios ya está escrita. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en los tiempos pasados por medio de los profetas, ahora en estos últimos tiempos, en estos días finales, ya no nos habla por los profetas, sino nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesucristo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces ya no es por profetas y revelaciones místico-mágicas poderosas, no. Ahora es por lo que Cristo enseñó. Y Cristo enseñó
enseñó en San Juan capítulo 5, versículo 39. Ay, escuchen voces celestiales. No. Él dijo, escudriñen la escritura. Escudriñar significa investigue diligentemente las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay la vida eterna y ellas son las que te hablan de mí, dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres conocer su voluntad? Lee la Biblia. No coma cuento, lea la Biblia. Amén. Amén. Amén, hermano Robert. Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Lo estamos haciendo. ¿Por qué el cristiano de hoy en día es un cristiano mediocre? Porque no conoce las escrituras. Porque cuando le pide al Señor lo hace dudando de sus capacidades. Porque como lo hablábamos en una de las charlas con uno de nuestros hermanos, porque les pasa lo que le pasó a Abraham y a Sara. El Señor les dijo que les iba a dar un hijo y ellos dudaron de que Dios en verdad pudiera darles un hijo natural y quisieron ayudar al Señor trayendo una concubina y gestando y embarazando a la concubina. Y el hijo de esa concubina, Ismael, se convirtió en todo el mundo árabe que hoy por hoy es el eterno enemigo de Israel. Porque un hombre que tenía mucha fe, que es considerado el padre de la fe y de la justicia en la Biblia, antes de ser ese padre de la fe y la justicia, dudaba de eso, dudaba de sus capacidades. No piense quien haga de esta manera que recibirá cosa alguna del Señor. Y vamos a terminar con esto por el día de hoy. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Hay personas a las que uno les pregunta, ¿usted cuánto lleva de cristiano? Yo llevo 2 años. Ah, bueno. ¿Y en qué iglesia está? ¿A qué iglesia asistes? En la que ahorita estoy, se llama así. ¿Cómo así que en la que ahorita está? Sí, es que en 2 años ya he visitado 30 iglesias. Me pasa como la samaritana, ¿cierto? ¿Y tu marido? Digo, no, mi marido, muy bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. No me gustó esto, me voy para allá. No me gustó esto, no me voy. Pero nunca van a la Biblia. Hoy estoy bien, chévere, vamos, vecino, vecina, hermano, gloria a Dios, y cantamos y aleluya, no hay que. Y ayer y al otro día me lastimé algo, me pasó algo y yo, vecina, ay hermanito, ahorita no. Alabanzas, ¿para qué alabanzas? ¿Y cómo estoy? Un día sí, otro día no, y mañana y el pasado y el otro, quién sabe. La persona que es de doble ánimo es inconstante, no dice en un camino, en todos sus caminos. Ni en el hogar, ni en el trabajo, ni en el área intelectual, ni en la iglesia, ni con sus relaciones personales, va a tener una estabilidad nunca. Y quiero decirles, y de eso sí que conozco hartos, que cuando se sienten bien, mejor dicho, son hablando cristianamente de la iglesia, ¿no? Ya no, ¿sí? Cuando están bien, son los primeros en llegar a la iglesia. No dicho, toca casi que sacarlos a escobazos de la iglesia porque no quieren ir. Pero cuando las cosas van mal, se pierden y duran meses sin siquiera llamar. Y uno lo llama y lo dejan a uno en visto, no le contesta. Porque son de doble ánimo. Porque no se mueven por fe, sino por circunstancias. Ahora, la pregunta es, ¿estará usted, querido hermano y hermana que me escucha, en esta hora, siendo de doble ánimo?
Recuerden que la Escritura nos manda a nosotros a ser firmes, irreprensibles, inquebrantables, serios, prudentes y sanos a la fe a la que fuimos. Porque siempre lo hemos dicho, el Señor claramente lo dice en Apocalipsis en el capítulo 3. O eres frío, o eres caliente. Pero al tibio, al inconstante, al de doble ánimo, lo vomitaré de mi boca. Uy, pastor, qué palabra tan dura. Sí, dura y nos da a todos. Eso no es a ustedes nomás, a todos nos da. O somos o no somos cristianos. O vivimos para Él o no lo hagamos. La palabra del Señor siempre nos guiará a hacer lo que es correcto. Y siempre nos impulsará a que si tú dices que eres cristiano, procuras vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. O se quieren. Amén. O se quieren ir, como Pedro Jesús dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ah? Porque los que estaban ahí escucharon palabras así duras y no y se fueron y dejaron a Jesús. Y Jesús voltea y mira a los apóstoles y dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ah? Y no lo dijo así como ay, mis niños, ¿ustedes también se quieren ir? No. Le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro viene y dice, Señor, ¿y para dónde? ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Vamos a darle gracias a